cómo empieza a caer una superpotencia. La historia demuestra que rara vez sucede mediante derrotas militares estrepitosas o explosiones catastróficas. La mayoría de las veces comienza en silencio, con un grifo que deja de dar agua, radiadores que se vuelven de piedra y alcantarillado que se desborda hacia las calles. Las imágenes que estás viendo ahora mismo no fueron extraídas de ningún archivo histórico. Esto es la Federación Rusa, un país que se proclama con orgullo la superpotencia energética del siglo XXI, una nación sentada sobre las mayores reservas de gas natural del planeta y, sin embargo, paradójicamente, incapaz de mantener calientes a sus propios ciudadanos durante el invierno. Mientras Moscú lanzó una campaña deliberada para destruir la red energética de Ucrania, sus propios sistemas de suministro se están desmoronando como un edificio condenado. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Vamos a profundizar en una historia que la mayoría de los medios masivos no han cubierto adecuadamente. Vamos a rastrear exactamente cómo se agrietó el sistema desde las profundidades heladas de las regiones mineras más ricas de Siberia hasta Belgorod, apostada en la frontera con Ucrania. Y vamos a mostrarles cómo este colapso en cámara lenta está vaciando la maquinaria de guerra rusa desde adentro. En breve revelaremos por qué una ciudad conocida como la capital del oro de Siberia cayó en condiciones casi medievales durante 3 semanas consecutivas, y el vínculo directo entre esa catástrofe y las decisiones financieras del Kremlin. Pero primero empecemos donde la guerra ha regresado a casa, las propias ciudades fronterizas de Rusia, Belgorod, donde la guerra llegó a casa. Belgorod se encuentra en el extremo suroeste de Rusia, a unos 40 kilómetros de la frontera ucraniana. Con alrededor de 380.000 habitantes, funciona como una de las principales arterias logísticas que alimentan la operación militar de Moscú. Pero hacia finales de febrero, esta ciudad no experimentó una simple molestia, experimentó un fallo sistémico total. Según reportes del Moscow Times y evaluaciones de inteligencia independientes, una serie coordinada de ataques con drones y misiles golpeó simultáneamente los sistemas de energía, calefacción y agua de la ciudad. No fue un apagón ordinario. Para entender por qué el impacto fue tan devastador, hay que comprender cómo funciona realmente la infraestructura de la era soviética. Las centrales de calor y energía combinadas de Rusia, conocidas como TETs, no solo generan electricidad, simultáneamente bombean agua caliente a través de distritos enteros. Si golpeas el centro neurálgico, toda la ciudad entra en shock al mismo tiempo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Belgorod se hundió en la oscuridad y el frío glacial. Pero lo que hizo esta crisis mucho peor fue lo que vino después. Las bombas de agua se apagaron. Y cuando la presión del agua colapsa, no solo significa falta de agua potable. El sistema de alcantarillado depende de esa misma presión para funcionar. Los residuos se acumulan, las tuberías se congelan. Lo que era una emergencia de infraestructura se convirtió en una catástrofe de salud pública. Las declaraciones públicas frenéticas del gobernador contaron la historia real. Un estado funcional puede absorber golpes a un sistema mientras mantiene los demás operativos. Lo que Belgorod reveló fue un gobierno tan consumido por las líneas del frente que había despojado a sus ciudades fronterizas hasta los huesos. Es fácil lanzar cohetes al otro lado de una frontera. Mantener los servicios sanitarios funcionando para 380.000 personas es aparentemente un asunto completamente distinto. Y los daños no se detuvieron en el centro de la ciudad. Estaciones de distribución de gas natural estaban prendiendo fuego en localidades cercanas como Borisovka. Estos ataques repetidos están exponiendo algo que el liderazgo militar ruso desesperadamente no quiere admitir. Su enorme red de defensa heredada del periodo soviético es sorprendentemente frágil frente a ataques ágiles y asimétricos. Bodaibo, la ciudad de oro que se congeló en la oscuridad. Ahora desplazamos el mapa de forma drástica. Viajamos aproximadamente 5.200 kilómetros al este de Belgorod, hacia el interior de la región de Irkutsk, en Siberia. Esta es Bodaibo, y su apodo lo dice todo, la capital del oro de Siberia. Esta ciudad se asienta sobre algunos de los depósitos de oro más ricos de Rusia. Los ingresos que genera fluyen directamente al Tesoro Federal, contabilizados en miles de millones de rublos anuales. La lógica indicaría que la infraestructura que sostiene este centro productor de riqueza debería estar entre las mejor mantenidas del país. La realidad es exactamente la opuesta.
Con temperaturas alrededor de los 18 grados bajo cero, los residentes de Bodaibo pasaron 3 semanas consecutivas sin calefacción confiable ni agua potable. 3 semanas. Medios rusos independientes y corresponsales locales reportaron 2 fallos catastróficos de infraestructura en rápida sucesión. Antes de que se completaran las reparaciones del primer incidente, una segunda explosión destruyó la red térmica de la ciudad, dejando sin calefacción aproximadamente 200 viviendas y numerosas instalaciones públicas. A 18 grados bajo cero, perder la calefacción no es simplemente un inconveniente. El agua en las tuberías se congela, se expande y parte toda la red. Se fotografió a personas intentando sobrevivir bajo carámbanos formados por tuberías reventadas, dentro de sus propios hogares. Finalmente se declaró estado de emergencia y comenzaron las conversaciones sobre evacuación. Aquí está la pregunta que exige una respuesta. ¿Cómo puede una ciudad que envía oro a las arcas de Moscú cada día no tener fondos para reparar sus propias tuberías de calefacción? La respuesta está enterrada en el modelo de explotación secular de Rusia. Moscú siempre ha tratado a Siberia como una colonia de recursos, extrayendo petróleo, gas, oro y diamantes, mientras devuelve solo inversiones simbólicas a la región. Y ahora incluso esos fondos simbólicos han sido redirigidos. Cada rublo que antes llegaba a mantener la infraestructura regional se destina ahora a la producción de armas, los salarios de los soldados en el frente y un aparato de seguridad en constante expansión. Las tuberías que explotan en Bodaibo no son solo un fallo de mantenimiento, son el sonido de las prioridades distorsionadas de un gobierno chocando con la realidad física. Jabarovsk y más allá. Un patrón sistémico. Bodaibo no es un caso aislado. En Jabarovsk, una importante ciudad del extremo oriente ruso, una ruptura catastrófica en la línea principal de calefacción dejó a miles de residentes sin calor de la noche a la mañana. Informes de múltiples fuentes independientes describen una situación cada vez más desesperada en toda Siberia, con residentes recurriendo a usar múltiples capas de ropa en interiores y encender fuegos de leña en apartamentos que no están diseñados para ello. Estos no son fallos normales de tuberías. La infraestructura de toda Rusia fue heredada íntegramente de la Unión Soviética y ha sido parcheada en lugar de reemplazada durante décadas. El acero está fatigado, las juntas están corroídas, los sistemas funcionan bajo presiones que nunca debieron soportar indefinidamente. No hay ninguna explicación técnica misteriosa aquí. Estas tuberías simplemente son muy viejas, muy descuidadas y están muy agotadas. Enero ya contó la historia. Este colapso de febrero no surgió de la nada. La naturaleza ya había estado probando las debilidades del sistema un mes antes. En enero de 2026, la península de Kamchatka quedó sepultada bajo casi 2 metros de nieve, un récord. La región quedó paralizada, las personas quedaron atrapadas en sus hogares, las cadenas de suministro se interrumpieron. Un invierno extremo en uno de los lugares más remotos del mundo no es en sí mismo sorprendente. Lo que fue alarmante fue cómo respondió el Estado, o más bien, cómo no lo hizo. El equipo de remoción de nieve estaba en gran medida fuera de disponibilidad. Los equipos de respuesta de emergencia tenían insuficiente personal. La razón ahora es dolorosamente obvia. Los operadores, mecánicos y técnicos que manejan ese equipo han sido reclutados por el ejército o absorbidos por la industria de defensa. La maquinaria de la resiliencia civil ha sido reclutada para la maquinaria de la guerra. Mientras tanto, cerca del lago Baikal, el lago de agua dulce más profundo del mundo, miles de turistas quedaron varados cuando los caminos de hielo se deterioraron más rápido de lo previsto. Las autoridades locales respondieron con lentitud y confusión, demostrando que los reflejos de gestión de crisis que alguna vez definieron la gobernanza civil soviética se han atrofiado en gran medida. No son coincidencias ni fenómenos climáticos sin relación. Son puntos de datos en una única historia. La infraestructura civil de Rusia y su capacidad de respuesta de emergencia colapsan bajo el peso de la guerra. Niños, en el frío. El futuro abandonado de Rusia. Hablemos ahora de lo que ocurre cuando un Estado deja de invertir en su propio pueblo, porque los indicadores más perturbadores no están en las tuberías, están en las aulas. En la región de Transbaikal, cerca de las fronteras de Rusia con China y Mongolia, 70 niños en edad escolar se ven obligados a recorrer 14 kilómetros para llegar a una escuela en funcionamiento cada día.
La escuela de su propio pueblo fue cerrada, oficialmente etiquetada como una medida de optimización bajo la racionalización presupuestaria. Esto sucede en temperaturas que regularmente alcanzan los 30 grados bajo cero, con transporte escolar inadecuado proporcionado. Dejemos que esa imagen asiente por un momento. El costo financiero de un solo misil supersónico podría mantener operativas docenas de escuelas regionales durante años. Pero el cálculo se ha hecho y los niños perdieron. Los recortes presupuestarios no se detienen en la educación. En la región de Irkutsk, los subsidios de desarrollo para las ciudades industriales de Angarsk y Bratsk, fondos que anteriormente apoyaban el mantenimiento de carreteras, hospitales e infraestructura social, han sido suspendidos por completo. Las ciudades quedan libradas a gestionar su propia supervivencia sin recursos para hacerlo. La espiral económica mortal. Esto nos lleva al panorama económico más amplio, y es más sombrío de lo que sugieren los titulares. Las estadísticas del PIB de Rusia parecen superficialmente saludables debido a la fabricación bélica. Las fábricas de municiones que funcionan las 24 horas generan producción económica. Pero los proyectiles no alimentan a las personas. La producción de defensa no repone las estanterías de los supermercados. Y toda esa actividad industrial está devorando el capital humano del que depende la vida civil. El Banco Central ruso ha elevado las tasas de interés a niveles extraordinarios intentando contener la inflación, y aún no ha funcionado. Los precios de los alimentos continúan subiendo. Los dramáticos aumentos en el costo de los huevos y las aves de corral que acapararon titulares no fueron fluctuaciones aleatorias del mercado, fueron el resultado directo de cadenas logísticas destrozadas y un mercado laboral vaciado por la movilización. Piensen en la cadena de suministro. Alguien tiene que cosechar el grano en los campos, alguien tiene que procesarlo, alguien tiene que transportarlo a los puntos de distribución, alguien tiene que colocarlo en las estanterías. Cada uno de esos roles requiere un ser humano. Y cientos de miles de esos seres humanos están ahora desplegados en Ucrania o trabajando en plantas de defensa. Cuando se eliminan suficientes eslabones de una cadena de suministro, toda la cadena se rompe. La inflación es simplemente el sonido de esa ruptura desde la caja registradora. 20 años de futuros robados. Entonces, ¿por qué todas estas tuberías están reventando al mismo tiempo? ¿Es simplemente el resultado de un invierno duro? No, esta es la factura que llega por 2 décadas de corrupción sistémica y abandono deliberado. El sector de vivienda y servicios comunales de Rusia, conocido domésticamente como Comunalka, ha funcionado como comedero para oligarcas y burócratas cómplices durante 30 años. Sobre el papel se destinaron billones de rublos solo en la última década para modernizar la red de tuberías de la era soviética. Ese dinero nunca llegó a las tuberías. Compró mansiones en los códigos postales más caros de Londres. Pagó superyates en el Mediterráneo. Y ahora, en tiempos de guerra, se está redirigiendo hacia armas. Las personas que tiemblan de frío en apartamentos siberianos este invierno están pagando el precio de cada rublo que fue robado y de cada tubería que nunca fue reemplazada. Y hay una segunda dimensión de esta crisis que hace que la reparación sea casi imposible. La fuerza laboral calificada ya no existe. ¿Dónde están los soldadores certificados, los operadores de equipos pesados y los ingenieros de infraestructura que respondían cuando las cosas se rompían? La mayoría fueron arrastrados por la movilización militar. El resto fue atraído por los salarios de la industria de defensa con los que las cuadrillas de reparación civil simplemente no pueden competir. El sistema no solo se ha oxidado físicamente, el conocimiento institucional que lo mantenía funcionando ha sido reclutado hasta la extinción. ¿Qué nos dice todo esto desde los apartamentos congelados de Bodaibo hasta las calles desbordadas de Belgorod? Desde los niños de Transbaikal caminando 14 kilómetros a la escuela con 30 grados bajo cero, hasta los supermercados donde los alimentos básicos se han vuelto un lujo. Estos eventos están conectados, son síntomas de un único diagnóstico. La imagen de Rusia como un gigante geopolítico invencible siempre ha sido construida sobre una fachada. El imperio que proyecta fuerza en el escenario mundial está perdiendo silenciosamente frente a tuberías corroídas, municipios en quiebra y un colapso demográfico que ningún presupuesto militar puede revertir.
La historia ofrece la plantilla aquí. El Imperio Romano no cayó en una batalla, cayó porque sus acueductos fueron descuidados hasta que dejaron de funcionar. Sus carreteras se desmoronaron, su economía interna ya no podía sostener sus ambiciones externas. Los acueductos de Rusia están congelados sólidos a 18 grados bajo cero, y la voluntad política y el dinero para descongelarlos simplemente no existe. Este invierno será recordado como algo más que una estación fría. Representa el momento en que el contrato tácito entre el Estado ruso y sus ciudadanos, la promesa de calor, seguridad y estabilidad básica a cambio de conformidad política, fue roto de manera visible e inequívoca. Cuando un gobierno condena a su propio pueblo a la oscuridad y el frío, el resentimiento que se acumula detrás de esas tuberías congeladas puede convertirse en una fuerza más desestabilizadora que cualquier misil. Seguiremos rastreando cómo estas fracturas internas se propagan hacia el frente y reconfiguran el panorama geopolítico más amplio. Si quieres análisis que vaya más allá de los titulares y explique realmente por qué ocurren las cosas, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Cuídense, manténganse alertas.